Lucho, por favor. Lucho Rodrigo con nosotros. ¿Cómo andas, Lucho? ¿Cómo ¿Todo están? bien? Me han privado de verlos por televisión como hago habitualmente. Bueno. ¿Estás viendo vivo? Y los veo en vivo. ¿Y qué se siente? Acá un poco más abajo que ustedes. Los miro así como en un estrado. Actividad movida, llegando a fin de año, de las últimas de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y la verdad es que sorprendidos cuando nos enteramos posteriormente cuál había sido el tratamiento que le dio la legislatura, puntualmente estas dos leyes, pero además otras cuestiones, ¿no?, que se trataron. Hubo clearing. Sí. Nosotros le decimos así a ese intercambio antes del cierre, como hacen los bancos con sus cuentas. Bueno, pusieron el contador en cero las dos cámaras y así salieron, no sé, nosotros titulamos más de 50 leyes cuando todavía no teníamos un completo punteo de las dos cámaras, pero estimamos que sí, que son más de 50 leyes. Entre ellas, esta que mueve el avispero de dos poderes. No, porque hay cosas menores, digo, está Hay de todo. declarar de interés provincial la fiesta del queso azul, que esa es Claro, una de las que vi yo. Por claro. ejemplo. Sí. Bueno, esas leyes son frecuentes, ¿no es cierto? Es curioso cómo a veces se traba la discusión de normas que no deberían ser más que un trámite de levantar la mano y otra cosa. Tiene que ver esas leyes que no salen con apetencias personales. Si vos no me sacaste mi ley, entonces de la otra cámara tampoco lo hacemos, etc. Para lo que se pudieron poner de acuerdo realmente muy rápido es para darles un mensaje durísimo desde el legislativo a defensores y fiscales. Que además salió por unanimidad. En las dos cámaras, sí señor. O sea que se trató primero en el Senado hicieron todo tequi y levantaron la manito. y unas pocas horas después, en la misma tarde del jueves, fue ley y por unanimidad lo aprobó diputados. Hace aproximadamente un mes y medio comenzó a gestarse esto, 2 meses quizá, en forma de rumores. Nosotros pudimos en el litoral contarlo en nuestra sección de datos filtrados, esa sección que pone el acento en aquello que sabemos que es así, pero que algunos no suscriben, otros no firman, y que bueno, es parte de la realidad política y muchas veces lo más sabroso de la crónica política y de la crónica parlamentaria en general, ¿no? Sí, hace tiempo que los legisladores tenían una cuenta pendiente con defensores y fiscales. De hecho, vivimos todo el periodo ordinario de sesiones del año pasado pendiente de la destitución de Ganón, que finalmente fue una especie de licencia, vacaciones, suspensión, no me acuerdo bien. Que no existía como suspensión. ¿No? Claro, una cosa rara. Y lo mismo pasó con el fiscal regional, con García. Exacto. Bueno, esta vez, producto de un contexto que acá se comenta muchísimo en este programa, creo que muy bien, y producto de que hay una fuerte decepción con los resultados de algunas causas, con el número de causas que no terminan de llegar a buen puerto. Hay una cifra muy impresionante, más del 80% de las causas que se han iniciado no concluyen, no tienen fallo, no terminan de resolver una situación. Y con todos esos elementos en las manos, se han los legisladores metido en un tema que es ciertamente muy polémico, porque avanzar sobre si un fiscal o un defensor deja de serlo por imperio de una decisión política, me parece un tema relevante. O sea, defensores y fiscales quedaron a tiro de la decisión política del Poder Legislativo de correrlos, echarlos, claro. Básicamente. Nosotros titulamos control directo. Claro. La legislatura asume el control directo de defensores y fiscales. Esto se basa en un principio: quien puede lo más, puede lo menos, porque es verdad que siempre el Poder Legislativo se reservó, al reformar el Código Procesal Penal, la potestad de cambiar la cabeza
y un poco más abajo también de los 2 nuevos institutos. De hecho, fue lo que pasó el año pasado. Lo que es muy distinto es cómo esto puede pesar en el trabajo concreto de defensores y especialmente de fiscales. Claro, sobre todo los fiscales que investigan al poder, ¿no? Claro, quizá lo duden ahora, ¿no? Pues es que yo charlaba con algunos legisladores este fin de semana preguntándoles y demás. Vos decís bien, Lucho, esto se da en un contexto, ¿no? Que tiene que ver con lo que pasó con Puyaro y con lo que vino después de la causa Puyaro, el corrimiento de los fiscales, lo que se anunció de la creación de fiscalías especiales y demás. Y no sé si on the record los legisladores lo dirán, digo, pero por lo menos, hablando off the record, el planteo era, no, le sacamos el control al Ejecutivo. Como si el Ejecutivo digitara directamente, que es más o menos lo que quedó expuesto, ¿no? Vos Como dijiste si el una cosa Ejecutivo que es muy digitara... importante. La sanción de esta ley no tiene fundamentos. Nadie dijo por qué. Si hay una razón de ser del Poder Legislativo, es exponer, debatir, El espíritu del decir. legislador. El decir es una forma del hacer, Claro. sobre todo en política. Así es que los legisladores en sus bancas y sus argumentos. Bueno, todo lo que se dijo en el Senado de la provincia es que los fundamentos iban a ser anexados a la versión taquigráfica de la sesión. Así es que lo que salió de la Cámara de Senadores y luego por unanimidad aprobaron los diputados es un conjunto de artículos que conforman un nuevo cuerpo legal, quizá una contrarreforma a la reforma. Es realmente un tema muy serio. Tengo entendido que en el Poder Ejecutivo esto está Eso te iba a preguntar. revisándose. Te iba a preguntar eso. ¿Qué estaba al tanto, me imagino, el Poder Ejecutivo, lógicamente, ¿no? Es muy ¿Cómo cae esto? ingenuo pensar que Por supuesto. que no lo supiera. No sabemos cómo cae, no sabemos si la consecuencia de la ley, que ha sido primero el asombro, luego la repercusión pública y también la indignación cada vez más pública de fiscales y defensores, podrá hacer que el Ejecutivo intente alguna corrección. Decreto, ¿no? Digo, de un Veto. Un veto. Claro, hay ley, todavía no está promulgada. Creo que hay espacio todavía para algún cambio. Los tiempos apremian porque el gobernador prepara su viaje Claro. a Estados Unidos, quiere llevar con él Varios legisladores y ponerse de acuerdo sobre otro asunto que lo desvela al gobierno provincial, que es la reforma de la Constitución. Y en medio de esta cuestión está este asunto que me parece muy relevante. ¿Cuál sería, una vez promulgada esta ley, si es que se promulga y reglamentada, cuál sería el rol de la Auditoría General? Nos preguntamos ahora. Porque básicamente queda pintada al óleo. El fiscal general queda pintado, el fiscal regional queda pintado, la auditoría queda pintada, quedan vaciados, porque los nuevos auditores de la actividad del fiscal de grado es la política, es la legislatura. De hecho, yo lo escuchaba mucho a Lucho, porque está todo el tiempo en estos asuntos. También hay que decir que cuando hubo un momento de crisis, quedaron el fiscal regional y el fiscal general como mandaderos de la política, del Ejecutivo. Del Ejecutivo, claro. Entonces, hasta dónde se ponen colorados. En las bases, abajo, está todo ardido. Hay dos documentos de la Fiscalía Regional de Rosario y la de Santa Fe de la semana pasada criticándola fuertemente la reforma, a la contrarreforma, como dijo Lucho. Pero también es cierto que los fiscales quedaron en una posición muy desacreditada, que no justifica esto, yo no lo justifico, digo que hay otro remedio para, en todo caso, revisar esa actitud. Pero sí, la respuesta es que quedan vaciados el control de las fiscalías regionales, el fiscal general y la auditoría. Uno sigue, digamos, las leyes del mecanismo de relojería que implica la República.
y sabe que, por ejemplo, para la designación del defensor del pueblo, para la designación de los miembros del directorio del ente de control, de la ANRES, por supuesto, para la designación de fiscales y defensores, hay una oportunidad en la que el legislativo sopesa antecedentes, observa conducta. De hecho, tienen una entrevista personal con los candidatos que figuran en los pliegos que envía el Ejecutivo y dice sí o dice no. Pero esto de decir sí, pero si mañana no me gusta, no, es una modificación que es... Yo quisiera saber si hay antecedentes de esto en otros lugares. Si otras provincias tienen un mecanismo de esta naturaleza. Yo lo desconozco, sinceramente lo desconozco. ¿Qué manoseo quedó el Ministerio Público de la acusación? Y desde todos los poderes, ¿no? Porque desde todos los poderes ocurrió eso realmente, ¿no? Lo que contaba Héctor, esta decisión, cómo quedan parados los titulares, además, el fiscal regional, el fiscal general, a partir del Ejecutivo, después esto del Legislativo, y es duro porque se da en tiempo de negociaciones políticas, lo que vos estás planteando, y Lucho también, el gobernador se lleva a los referentes de cada uno de los espacios políticos de viaje a Nueva York, con la agenda de la reforma constitucional, número 1, digamos, de tema a tratar. Te tenés que sentar y decir, che, les voy a vetar lo que aprobaron, pero charlemos de la reforma. Sí. Es una negociación política dura, digamos, ¿no? Uno no puede creer que los legisladores que están en contacto directo con la Casa Gris no hayan tomado el teléfono y le hayan dicho, vamos a hacer esto. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Yo insisto, hoy el gobernador fue consultado sobre el tema, sus expresiones hace un poco más de un par de horas fueron, lo estamos estudiando. No le cerró la puerta a un veto, tampoco elogió la norma ni la criticó. Y dio el temario del periodo extraordinario de sesiones, que lógicamente tiene lo obvio, el presupuesto, un paquete de reformas tributarias que ya se ha empezado a discutir, ley de educación para que se empiece a discutir, porque va a ser un debate arduo y nuclear del año que viene, y después otro asunto que seguramente va a causar más discusiones, que es una nueva ley de endeudamiento. Seguramente ahí van a querer los legisladores opositores ver cómo anduvo la anterior. Pero, como decía Juan Manuel, por lo menos son muchísimos los indicios de que el gran tema que quiere la Casa Gris empujar es la reforma constitucional con reelección. Claro. Con reelección. Se trató también el tema presupuesto el jueves. Un presupuesto que en realidad no se sabe bien, digamos, es casi un esbozo. Queremos que vaya por acá, porque si después va a haber reforma tributaria... Y normalmente los presupuestos son... Sí, es verdad. Después razón. Nos resulta, a los que entre comillas controlamos, miramos lo que pasa en la cosa pública, nos resulta muy difícil seguir todas y cada una de las expresiones en las que se nos comunica desde el Ejecutivo modificando la ley de presupuesto, artículo tal y cual. Lo que pasa es que no se puede modificar una alícuota en el presupuesto. Claro. Hay que hacerlo con otra ley. Pero se hace con otra. ¿Te acordás cuando fue el decreto de API? Exactamente. De todas formas, hay modificaciones presupuestarias dentro de las potestades dentro de un mismo ministerio, dentro de la misma. Y hay mecanismos aparte para hacerlo. Pero en este caso, además, no se sabe cuáles son los ingresos. Claro. Porque si hay reforma tributaria, cambia todo. Todo cambia, sí. Y si hay acuerdo con el gobierno nacional y finalmente... Más con una reforma nacional en sí. No, pero además si el gobierno nacional decide honrar su palabra y en marzo se pone de acuerdo en cómo va a devolver los fondos que están adeudados y que la Corte dio el ok, eso también se debe ingresar al presupuesto. Claro, digo, si hay algunos fondos que ingresen allí, debe darse de ingreso. Este presupuesto fue elaborado sin ese número. Sin ese dato, o sea, está hecho como sin ninguno. Sí, sin ese dato y sin una eventual reforma impositiva en la provincia. Te pregunto un par más, se armó una especie de ente del aeropuerto también, fue otra de las cosas que se trató. Sí. Algunos con sorpresa de los integrantes. Un nuevo ente autárquico.
se tomó el criterio de la Cámara de Diputados. El Senado tuvo que resignar su criterio porque el Senado había propuesto, Emilio Jatón fue el autor de esa norma, ahora va a ser concejal, pero hasta hoy todavía es senador por la capital. Él entendía que las autoridades de Sauce Viejo, de la localidad de Sauce Viejo, debían estar en ese directorio. Eso se cambió por una fórmula que es alguna de las autoridades del área metropolitana, además del intendente de Santa Fe. Ese fue el criterio que... Además del intendente de Santa Fe. Claro, que le van a estar en el directorio. Lo que debe decirse sobre el aeropuerto, me parece que lo importante es que nadie se haga ilusiones, porque la verdad es que va a haber una nueva conducción del aeropuerto. Los recursos siguen siendo los que tienen hasta ahora. Y en ese aspecto la ley no crea ningún recurso especial como para fortalecer al aeropuerto, que tengo entendido terminan unas obras ahora muy importantes, pero va a seguir sin lo principal, que es el balizamiento, que se pueda operar en peores condiciones, ¿no? Claro. Tengo entendido que eso no se ha hecho. Tiene la autorización del ente nacional que regula la aviación comercial. No tiene la autorización todavía. Y un detalle menor. ¿Y cuánta atención que le pone el gobierno nacional al proyecto Aeropuerto en Común Santa Fe Paraná? ¿Y cuánta atención que le pone el gobierno nacional al aeropuerto en la ciudad de Paraná? Creo que los santafesinos deberíamos estar más atentos a eso, bastante más atentos. Me imagino que hay un proyecto en esa dirección. Gracias, Lucho, por venir, como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Hacemos un corte.